Bueno, esta mañana vamos a hablar de un tema muy especial acerca de la palabra de Dios. Claro que los temas de la palabra de Dios son especiales, ¿verdad? Pero en esta ocasión vamos a hablar acerca de nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Y para ello quisiera que inclinemos el rostro. Vamos a orar. Padre nuestro, que su morada es en las alturas de los cielos. Alabado y glorificado y bendecido sea su nombre una vez más. Padre bendito, rogamos que la presencia de Santo Espíritu siga morando en cada mente y en cada corazón. Y sus santos ángeles nos protejan, nos cuiden de todo mal. Rogamos que el Santo Espíritu eche fuera todo espíritu malo, que solo su Santo Espíritu more en nosotros. Le suplicamos, le rogamos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Dios. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ir directamente a la palabra de Dios en el libro de Génesis, su capítulo 2, versículo 16 y 17. Y dice de esta manera: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto libremente podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios fue específico, hermanos, fue específico. La Biblia dice que en el libro de Eclesiastés 3, 3:15 dice de esta manera que, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios demanda lo que pasó. Dios está en el control. Hermanos, no, dice el salmista, el sabio Salomón, dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, en el principio, la, la tentación fue acerca del apetito. Y vemos que Dios fue específico en su mandato a la pareja, pero tristemente la, nuestros primeros padres desobedecieron y escucharon a la serpiente. Cuando Eva se acercó al árbol y ella vio que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Queridos hermanos, el enemigo ataca a través de los 5 sentidos de, del ser humano. Él no conoce nuestros pensamientos, no los conoce, porque dice la palabra de Dios que solamente Dios escudriña el corazón. Y la evidencia de eso lo tenemos en el libro de Daniel, cuando el rey Nabucodonosor había soñado un sueño. Y él dijo: el asunto se me olvidó. Y entonces, si el enemigo pudiera leer los pensamientos, les hubiera dicho el sueño a, los, a los astrólogos, a los magos, a los encantadores. Pero él no puede leer los pensamientos, solamente Dios puede leer los pensamientos del ser humano. Y entonces el enemigo ataca a través de las 5 avenidas del alma, lo que es los ojos, el olfato, el gusto, el tacto, el oído. Así que nosotros debemos de cuidar esas 5 avenidas del alma, queridos hermanos. Entonces, ¿por qué es tan importante que nosotros cuidemos el cuerpo? Porque en nosotros mora el Espíritu Santo y es el templo del Señor. Jesús lo dijo de esta manera cuando lo identificó de esta manera en el libro de Juan, su capítulo 2, en el libro de Juan, San Juan capítulo 2, Juan capítulo 2, cuando él le dijo: destruid este templo y lo reedificaré en, y lo volveré a levantar. ¿Qué versículo, hermano? Permítame tantito, hermana, por favor. Lo tenía aquí, se me pasó.
Juan 2, 19. Vamos a leer del 18. Dice, y respondieron los judíos y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Vemos que Jesús se refirió a su cuerpo, al cuerpo humano, como el templo. El templo. Y la palabra de Dios dice en el libro de Primera de Corintios, su capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, sus versículos 16 y 17. Dice de esta manera, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Vemos que el apóstol Pablo también habla acerca de nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros debemos de cuidarlo, porque nosotros debemos de cuidar lo que vemos, nosotros debemos cuidar lo que comemos, nosotros debemos cuidar lo que respiramos. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo funcione como Dios lo quiere. Si nosotros tenemos una buena respiración, nuestro cerebro va a estar bien oxigenado y habrá vida en nuestra vida y vamos a poder pensar. La sierva del Señor habla acerca al respecto de eso también, que cuando nosotros, acerca del azúcar, que cuando nosotros ingerimos demasiado azúcar, nuestros cuerpos, nuestras mentes se nublan, entonces no podemos discernir. Entonces ese es el propósito de que nosotros podamos discernir lo que es la palabra de Dios. Y en el libro también encontramos, en el libro de Daniel, su capítulo 1, que dice de esta manera, Daniel también fue uno de los jóvenes y dice de esta manera, Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al príncipe de los eunucos que se le permitiese no contaminarse. Y él le dijo, prueba con tus siervos por 10 días. El 12 dice, prueba, te ruego, con tus siervos por 10 días y que nos des legumbres a comer y agua a beber. Daniel conocía también acerca del dominio propio, que hay que sujetar también el apetito. Nuestros primeros padres cayeron por el apetito y también Jesús fue tentado en ese aspecto. El deseado de todas las gentes habla al respecto, que donde nuestros padres cayeron, ahí comenzó su ministerio. Cuando él recién bautizado fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Entonces dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 4:1-4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después que hubo ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Queridos hermanos, ahí vemos que él estaba recién bautizado, comenzaba su ministerio y él fue llevado al desierto. El comentario bíblico respecto a Mateo 4 dice de esta manera, Jesús no provocó la tentación, ni tampoco se colocó a sabiendas en el terreno hechizado del diablo. Se retiró al desierto para estar solo con su Padre y para meditar en la misión que tenía por delante. Jesús tomó sobre sí la naturaleza humana
y con ella la posibilidad de ceder al pecado. Eso lo dice el Deseado de todas las gentes, página 91 al 92. Se permitió que arrostrara los peligros de la vida en común con toda alma humana, que peleara la batalla como, como la debe pelear cada hijo de la familia humana, aún a riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna. Solo así podría decirse que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Por otra parte, sí, como algunos lo afirman que Jesús siendo divino no podía ser tentado, su tentación habría sido una farsa. Por medio de su naturaleza humana experimentó la tentación. Sí, si la forma en que experimentó la tentación hubiera sido en algo menos difícil que la nuestra, Él no podría socorrernos. El deseo de toda la gente es página 92. Sí, que hermanos, vemos ahí que nosotros también podemos vencer como Cristo venció. Y nuestro ejemplo es Jesús. Jesús dependía de su Padre. La Biblia dice, Él dice también, ejemplos os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Lo encontramos ese texto en el libro de Juan 13:15. Sí, que Jesús y Daniel sabía eso también. Tenía que dominar el apetito. Nosotros también debemos aprender a dominar el apetito. El apetito no nos debe gobernar a nosotros. Nosotros debemos de gobernar al apetito, porque la palabra de Dios dice que el que es vencido de algo se hace esclavo del que lo venció. Entonces nosotros debemos ser dueños de nuestro de nuestra propia vida, no no de nuestro apetito, porque si no, nosotros vamos a ser vencidos. Así es que quisiera que vayamos también al libro de Primera de Corintios, su capítulo 6, versículo 19 al 20. Y dice la palabra de Dios: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si es que nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. El Señor está preparando un pueblo que tenga dominio propio, un pueblo que pueda subsistir en el día final, porque la prueba viene, queridos hermanos. Vino en el jardín del Edén, llegó en los tiempos de Jesús y vendrá también para nosotros. Muy pronto entraremos en esa prueba, querido hermano. Tenemos que estar preparados. Pidámosle a Dios que transforme nuestros cuerpos. Pablo estaba en las mismas luchas que tú y yo tenemos hoy. Pablo decía, lo que quiero hacer no lo hago, mas lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero llegó el momento donde Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Ahora mi pregunta es, ¿se puede lograr? Claro que sí, gracias a Jesucristo. La fuerza no está en nosotros, está en Cristo Jesús. Pero tenemos que pedirle a Él, suplicarle que tenga misericordia de nosotros y nos ayude a vencer el apetito. Porque vendrá el momento donde nosotros, llega el momento donde nosotros no podemos comprar ni vender. Y si tenemos un apetito desenfrenado que gobierna nuestro ser, nosotros vamos directo al matadero. Queridos hermanos, hoy es un llamado de que nosotros volvamos al jardín del Edén, al régimen que Dios estableció en el principio. También Pablo, él decía que él ponía su cuerpo en sacrificio. Pablo decía en 1 Corintios 9:27,
1 Corintios 9:27, sino que sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo vengo a ser reprobado. Todos nosotros los que predicamos el evangelio debemos tener dominio propio hacia el apetito. No debemos de permitir que el apetito nos domine a nosotros. Y el ejemplo, tenemos un gran ejemplo, nuestro Señor Jesús, como es el ejemplo más grande de los ejemplos. Y también aquí vemos a Pablo que practicaba también el dominio propio. La palabra de Dios hemos leído que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y Jesús también lo dijo en el libro de San Juan 14, 16 al 17, y dice de esta manera, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? En nosotros. Por eso Jesús dijo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y me llama la atención lo que dice el libro de Daniel. El libro de Daniel en su capítulo 12, versículo, Daniel 12, versículo, vamos a ir al libro de Daniel capítulo 12. Daniel 12, su capítulo 8. Su capítulo 8. Daniel 12. Daniel 12. Vamos a leer dice de esta manera, yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Pero antes, el ángel en el versículo 7 dijo, oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por aquel que vive por siempre, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Cuando él acabe de dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Aquí se está refiriendo, hermanos, al fin de los 2300 días o 2300 tardes y mañanas, donde dice en el libro de Daniel, cuando le pregunta cuándo iba a ser lo que él estaba viendo en la visión, Daniel 8:14, que todos los adventistas debemos de tenerlo de memoria, y él dijo que después de las 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado. ¿Qué santuario, hermanos? El santuario en el cielo. Pero ¿a quién estaban purificando? Purificando nuestras vidas, hermanos. Y ahí entra, dice, donde dice el 8:12:8, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y dijo, anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Hermanos, el santuario se comenzó a purificarse en 1844, es decir, desde ahí comenzamos a vivir el tiempo del fin. En el cielo están siendo purificados nuestras vidas, pero el efecto está teniendo a cabo efecto aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces nuestros cuerpos están siendo limpiados y purificados para poder estar ante la presencia de nuestro Dios, para poder pasar a través de la gran tribulación, hermanos, y presentar el mensaje al mundo que Dios es nuestro creador fiel y justo, nuestro redentor. Hermanos, es hora de que nosotros nos volvamos a Dios. Dios nos está llamando. Dios quiere que nosotros seamos salvos y no solo nosotros, que también
invitemos a nuestras familias, nuestros amigos, a que cuidemos nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Dios nos llama, hermanos, Dios nos llama aún a que hagamos un pacto con Él de cuidar nuestro cuerpo, de vencer al pecado a través del apetito. Porque cuando nosotros no cuidamos los ojos, que es una de las avenidas, nosotros, el enemigo se mete por ahí. Jesús mismo lo dijo, que la ventana del ser humano, del alma, son los ojos. Entonces Jesús también se refirió cuando dijo, si tu ojo es ocasión de caer, sácatelo. Es más bien que tú entres al reino sin uno de tus miembros, a que todo tu cuerpo se caiga. Entonces Jesús puso mucha atención, énfasis en los ojos. También en el libro de Job, su capítulo 32, Job entendía eso también. Y vemos que la palabra de Dios dice que Job era justo y perfecto delante de nuestro Dios, que no había como él otro en la tierra. Y también él dijo algo acerca de los ojos. Quisiera que leamos Job capítulo 32, versículo 1. Y dice de esta manera: cesaron estos tres varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Hermanos, Job se refería al cuidado de los ojos. Se me perdió este texto, hermanos, pero Job había hablado acerca de los ojos, hermanos, y el Señor nos llama que nosotros cuidemos de nuestro cuerpo, porque Eva también, ella miró y dijo que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces, nosotros debemos de cuidar nuestras avenidas del alma, que son nuestros ojos, nuestro olfato, nuestro paladar y nuestros oídos. Si nosotros escuchamos música que no le agrada al Señor, entonces por ahí el enemigo se va a meter, hermanos, por ahí se va a meter. Entonces debemos tener mucho cuidado, porque si no, vamos a ser pieza fácil para el enemigo. En los últimos días, la palabra de Dios dice que nadie podrá comprar ni vender a menos que no tenga la marca de la bestia. Hermanos, nosotros debemos estar preparados ya para ese tiempo. Y el Señor está haciendo un llamado esta mañana a que nosotros pidámosle a Dios que nos ayude a vencer el apetito, porque de otra manera nosotros seremos pieza del enemigo. Quisiera que nosotros, ahí donde estemos, podemos hacer un pacto con el Señor. Como lo dijo Pablo, lo que quiero hacer no lo hago. Lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Pablo tenía las mismas luchas, pero hay esperanza. Hay esperanza aún todavía. Porque Pablo dijo, al final, él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si es que, hermanos, la solución es Jesús. Él es el único que nos puede entender, ya sea apetito hacia el alcohol, ya sea apetito hacia la droga,
ya sea cualquier cosa, hermanos. Jesús es la solución. Entreguemos nuestra vida a Él para que Él nos purifique y Él haga la obra que Él sabe hacer. Que Dios bendiga su santa palabra.